Chicos, la cefalea. Levante su mano, por favor, ¿quién alguna vez en la vida ha tenido un dolor de cabeza? Yo todo el tiempo. Todos los días, muy bien. Bien, ok, las cefaleas entonces son una cosa muy interesante. Caso clínico, paciente de sexo femenino con cuadro clínico de 3 días de evolución, con cefalea de inicio súbito localizada en el hemisferio izquierdo, con sensación pulsátil de gran intensidad que no permite continuar desarrollando sus actividades cotidianas. Además, su madre y su abuela tienen un cuadro similar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hipertensión. Hipertensión. ¿Qué pruebas diagnósticas le solicitaría? Prueba diagnóstica. Exame de sangre general. Ya, ok. Tengamos en cuenta el cuadro clínico. Al final de la clase vamos a ser capaces de responderlo. ¿Ok? Si quieren pueden sacar una foto ahí para tener claro el cuadro. La cefalea. La cefalea es una experiencia universal. ¿Ya? ¿Podemos cambiar? Sí, doctor. La cefalea es una experiencia casi universal. Siempre que hacemos la pregunta, levanten la mano quienes tienen cefalea, el 99% de las personas levantan la mano. Y el otro 1% miente. Bueno, el 99% de las personas levantan la mano. La cefalea y la migraña ocupan el segundo y el tercer puesto en las causas más comunes de discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué es una discapacidad la cefalea? ¿Por qué genera discapacidad? Porque cuando estamos con un cuadro de cefalea muy intensa, no podemos pensar, no podemos ir a trabajar, no podemos socializar. Es un padecimiento que se cree es exclusivo del género humano. ¿Ok? Los datos son dispares. Si estudiamos la incidencia y la prevalencia de cefalea en un centro de salud, en un hospital de segundo nivel, en un hospital de tercer nivel o en un instituto de cefaleas, los datos son muy dispares. Pero hay una institución llamada International Heart Society, me olvidé que era la S. International Health Society es la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza. Esta IHS, esta sociedad, nos da criterios para tratar de unificar un poco las ideas, ¿ok? La cefalea tiene una gran carga social y económica. Carga social porque representa un gran gasto público. Carga económica porque el paciente gasta mucho dinero comprando analgésicos y consultas y estudios. Es el motivo más frecuente de consulta en neurología en el 25% de las veces y es un motivo frecuente de consulta en los médicos de familia, el médico general. Vamos a dividir los dolores de cabeza en 2 grandes grupos: la cefalea primaria, que es la que no tiene una lesión orgánica intracerebral demostrable y a pesar de no tener una lesión puede ser de gran intensidad. La cefalea secundaria representa solo el 2% de las cefaleas y tiene un componente orgánico intracerebral, malformación arteriovenosa, un aneurisma cerebral, un tumor cerebral, una lesión ocupante de espacio. Entonces, la cefalea secundaria es secundaria A, ¿no? A veces cometemos errores. Por ejemplo, creer que la cefalea crónica tiene su causa en trastornos visuales, sinusales, dentarios, alérgicos. Le echamos la culpa a la famosa cervicoartrosis y el paciente hace visitas a diferentes especialistas. Por ejemplo, se los explico más claro. Un paciente dice: tengo dolor de cabeza. Y entonces alguien dice: debe ser tus ojos, ve al oftalmólogo. El oftalmólogo lo revisa, le pone lentes y le dice: el dolor de cabeza sigue. Bueno, puede ser que tengas
odontólogo, le revisa los dientes, si tiene caries o no, si tiene alguna le hace sus tratamientos. El paciente visita un montón de médicos por el mismo síntoma, ¿ya? Finalmente llega al neurólogo, pero lo que trato de decir y enfatizar es que el paciente busca solución, busca. Y a veces tenemos falta de diligencia en aliviar sus síntomas. Viene por un dolor de cabeza que también lo tengo ahorita mismo, eso no es cosa de otro mundo. Ese es nuestro pensamiento más interno. Entonces, a veces nos falta empatía con el paciente y minimizamos los síntomas del paciente porque pensamos que son síntomas actuales. A veces no nos interesamos por el problema del paciente. Por lo tanto, el paciente tiene automedicación errónea, con el riesgo de evolucionar una cefalea episódica, convertirla en cefalea crónica diaria con abuso de fármacos. ¿Cuál ha sido el error en todo esto en resumen? Que el médico no se interesa de lo que le está pasando al paciente. ¿Cuál es la tarea del médico entonces? Que cuando un paciente llega por una cefalea, tenemos que descartar si la cefalea es secundaria, descartar una lesión intracraneal o una lesión sistémica grave. Por ejemplo, si el paciente viene por cefalea, tenemos que asegurar que no tenga un tumor cerebral o que no esté cursando con una meningitis, algo que le vaya a costar la vida. Tranquilizar al paciente respecto del significado de su cefalea. El dolor de cabeza realmente es un problema más grande de lo que pensamos, porque genera absentismo laboral. Estoy seguro que algún compañero que no vino hoy, probablemente no vino porque tiene dolor de cabeza. Genera limitación de las actividades sociales. ¿Quién puede ir a una fiesta con dolor de cabeza? No se puede, ¿no? ¿Quién puede ir a jugar fútbol o hacer algún tipo de deporte con la migraña? No se puede. Y eso genera conflictos familiares, ¿no? Conflictos familiares, porque también tenemos una reunión familiar, no puedo ir, decirles que estoy con un dolor de cabeza. ¿Quién les va a creer que está con dolor de cabeza justo el día y la hora que la familia se está reuniendo? ¿No? Genera conflicto familiar. De hecho, interfiere en toda la calidad de vida del paciente. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con esos pacientes que acuden mucho a consulta y van y vuelven, y vuelven y vuelven? Hacen reconsultas frecuentes. A veces el paciente va mucho porque la consulta ha sido insatisfactoria. El paciente quería recibir algo de humanidad, quería recibir algo de empatía, quería recibir una explicación clara, lógica y cabal de su padecimiento. Lamentablemente les comentaba a los compañeros que a veces nos ponen 10 fichas, 12 fichas, 40 fichas. ¿Tú crees que va a haber lugar a la empatía y a la humanidad con 40 fichas en 4 horas? Es un poco difícil. Y es lo que el paciente busca, que alguien venga y le diga, yo te entiendo, yo le voy a ayudar, tengo estas opciones, lo que le está pasando es esto. Y a veces nos falta eso. Va mucho porque las consultas son insatisfactorias. Y por último, ese paciente que ni va al médico porque dice, no, yo ya sé lo que va a pasar allá, y no va. Entonces tenemos el problema del paciente que nunca va al médico, que se automedica, y el paciente que va demasiado al médico y por consultas insatisfactorias, ¿no? La importancia del médico de cabecera, la importancia del médico de familia, el médico de base, porque estoy seguro que tú, como te estás formando médico, vas a tener toda tu familia, está muy orgulloso de ti diciendo, él es médico, ella es la médica de la familia, ¿ok? Entonces tú ocupas un sitial importante. Si el paciente tiene meningitis, ellos van a pasar primero por ti. Si el paciente tiene un tumor cerebral, ellos no van a buscar un neurocirujano, ellos te van a buscar primero a ti. Si el paciente tiene una infección urinaria, ellos no van a buscar al urólogo, te van a buscar primero a ti. Si tiene un cáncer, no van a buscar al oncólogo, te van a buscar a ti, porque tú eres su médico de familia. Entonces, la importancia de tener un médico de cabecera, un médico de confianza, de familia, es
que él tiene que seleccionar qué paciente necesita ir a un especialista y qué paciente puede ser manejado por un médico general, ¿no? Tiene que referir oportunamente al especialista en caso de necesidad. Puede orientar al paciente, prevenir, puede tratar y evitar la automedicación y la evolución a otros tipos de cefalea. ¿De dónde viene el dolor de cabeza? Todas las cefaleas y algias craneales se deben a estímulos de las terminaciones libres de las regiones sensibles. Porque sabías tú que el cerebro no duele, ¿no? Sí. Existen incluso pacientes a los que les anestesian un poquito la piel y les hacen grandes neurocirugías, sacando grandes tumores y cosas, y el paciente está despierto, sin anestesia, porque el cerebro no duele. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que duele? Lo que duele es la piel, porque está inervada, el tejido celular subcutáneo, el periósteo, los músculos, las arterias extracraneales. Lo que duele son las estructuras del ojo, los oídos, las cavidades nasales, los senos paranasales, la boca. Lo que duele son las terminaciones de los nervios, ¿no? Del segundo par, del tercer par, del quinto par, del noveno par, del décimo par, y los 3 primeros nervios cervicales que están inervando esas estructuras. Entonces el cerebro siente a todos, pero él mismo no se siente. ¿Okay? Percibe el dolor de todos, pero el mismo cerebro no puede percibir dolor. Lo siento, no me está ayudando mucho el tiempo. Ok. Características de la cefalea. Cualquiera sea el tipo de cefalea, tenemos que tener una forma de preguntar y de tratar de indagar las cosas. ¿Dónde está localizado el dolor? ¿Cuál es la cualidad, la intensidad, la forma de instauración, el predominio de horario, la duración y frecuencia, y los síntomas neurológicos y no neurológicos asociados? Hablemos de las cefaleas primarias. Son esas que no tienen lesión intracraneal demostrada. Tienen una semiología propia, específica, basada sobre todo en el interrogatorio. Preguntar cómo están sucediendo las cosas. La mayoría de las cefaleas primarias no tienen un examen físico de gran relevancia. No tienen marcadores biológicos específicos. No tienen estudios de imagen específicos que nos muestren sensibilidad y especificidad para el dolor de cabeza primario. Son los típicos pacientes que vienen y dicen: doctor, me han estudiado, me han hecho un electroencefalograma y está normal, una tomografía y está normal, una resonancia y está normal, me han hecho laboratorios de sangre, todos los que se pueda imaginar, y todos están normales. Y quiero saber qué tengo porque a mí me duele la cabeza. Entonces, cefalea primaria. La clasificación internacional de cefaleas del 2013 nos dice que las cefaleas primarias son la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas trigémino-autonómicas y otros tipos de cefalea más rebuscaditas, ¿no? Ahí vemos. Las cefaleas secundarias son todas aquellas que tienen una causa. Hablemos entonces de la semiología. ¿Cómo vamos a revisar al paciente? ¿Ya? Revisamos al paciente, como ya lo hemos hecho en práctica, seguramente han visto. Todo paciente que se queja de cefalea hacemos esto: palpación craneal. Palpamos los músculos craneales, palpamos el cuello, palpamos los hombros. ¿Ok? Otra cosa que hacemos es revisar si el paciente tiene neuralgias, como la famosa neuralgia del trigémino. También revisamos los signos meningo-radiculares. Si el paciente tiene rigidez de nuca, si tiene el signo de Kerning y tiene el signo de Brud-Sinski. Valoramos entonces bastante, porque la gran mayoría les decía que no tienen un examen físico de relevancia. Tenemos que valorar mucho la historia clínica, porque en la historia clínica anotamos todo lo que tiene el paciente. Registramos en una historia clínica los factores precipitantes,
¿Qué precipitó su dolor? ¿Qué desencadenó el dolor? ¿Qué hizo que aparezca el dolor? Ayuno, estrés, alcohol, el ciclo menstrual, cambios en el ritmo del sueño. No sé si fue con ustedes, pero llegó una señora que decía, doctor, tengo un dolor de hace 3 años, 4 años. Y le preguntamos en qué trabaja. Yo trabajo aquí en limpieza. ¿En qué horario? Trabajo en la noche. ¿Cuántas horas duerme? 2 a 3 horas diarias. Entonces, ella tenía un dolor de cabeza desencadenado por cambios en su ritmo del sueño. Porque chicos, ¿cuánto es lo normal de dormir? 8 horas, ¿no? Okay. Entonces, es importante registrar la frecuencia del dolor de cabeza. Porque si el paciente tiene un dolor de cabeza que dura menos de 15 días por mes, es una cefalea episódica. Si el paciente tiene un dolor de cabeza que dura más de 15 días por mes, es una cefalea crónica. ¿Okay? Bien. ¿Qué estudios le vamos a pedir al paciente que viene con dolor de cabeza? Podemos pedirle varios estudios, pero dentro de los principales estudios están la tomografía de cráneo, que nos va a servir para descartar isquemias, hemorragias, parasitosis, lesiones tumorales, ¿ya? La imagen de tomografía, de angiotomografía, nos va a servir para ver los vasos sanguíneos y descartar la presencia de aneurismas y malformaciones arteriovasculares, y nos va a realzar la vista si es que en un caso existiera algún tumor o una lesión ocupante de espacio. Otro estudio complementario de gran utilidad es la resonancia magnética nuclear. Ahí tenemos una imagen de resonancia magnética nuclear. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que para pedir un estudio necesitamos saber leer, necesitamos saber interpretar. Entonces, es importante que tú te adiestres para leer estudios, para interpretar también los estudios, a pesar de que no seas el especialista en imágenes o el especialista en hematología para leer el estudio, pero tenemos que tener un conocimiento básico de lectura de estudios. Bueno, hasta ahí hemos visto el tema de cefaleas. Hagamos un resumen de la clase hasta ahora. Entre el paciente, lo saludo, le pregunto su motivo de consulta y él me dice dolor de cabeza. Hago la anamnesis, una anamnesis rica, ¿no? ¿Qué tengo que preguntar? ¿En qué momento del día comienza su dolor? Le pregunto, ¿dónde está localizado su dolor? ¿Cuál es la cualidad del dolor? Quema, punza, arde, aprieta, es pesado, es como un globo. Le preguntamos al paciente también, ¿el dolor se irradia hacia dónde o queda localizado? ¿No? Le preguntamos al paciente otros síntomas acompañantes. ¿Hay náuseas? ¿Hay mareos? ¿Hay fotofobia? ¿Hay osmofobia? ¿Hay sonofobia? Le preguntamos al paciente si hay algún otro síntoma neurológico acompañante: tosis palpebral, parálisis facial, déficit motor. Porque si el paciente nos dice, me duele la cabeza, pero se me paraliza también la cara y se me paraliza el brazo, llama la atención, ¿no? Sí. Hay algo raro ahí. Entonces, hay que preguntar, ¿con qué mejora? Tomo AINES, tomo ergotamínicos. Mejora, ¿cuál es la actitud del paciente? ¿Mejora con la distracción y la relajación o solo mejora encerrándose en un lugar silencioso y oscuro? ¿No? Entonces, cómo el paciente mejora va a depender mucho. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de la migraña. La migraña es más que un simple dolor de cabeza. Es un trastorno neurológico complejo, crónico, hereditario, con recurrencia de episodios de crisis entre 4 y 72 horas de duración.
La cualidad es pulsátil, es moderada o intensa, generalmente es incapacitante y tiene síntomas afectivos, tiene síntomas cognitivos y síntomas vegetativos. El paciente entonces tiene un dolor de cabeza hemicraneal que pulsa, no puede hacer nada en ese momento, no quiere ver a nadie, no quiere tratar con nadie, no puede pensar, no puede razonar, tomar buenas decisiones en ese momento, y tiene náuseas y tiene vómitos, ¿no? Ese es el dolor de la migraña. La migraña, estamos hablando del dolor en sí de migraña, pero antes de la migraña suceden los pródromos. Los pródromos generalmente la gente le llama aura. El aura generalmente es visual, sensitiva, de corta duración. El paciente dice veo lucecitas. En terminología médica, ¿cuál es eso? ¿Qué es eso? Fotopsias, ¿no? El paciente dice veo como un rayo que baja. En terminología médica, ¿qué es eso? El signo de fortificación. El paciente dice veo como pedazos de mi vista que se han perdido, manchas negras. ¿Qué es eso? En terminología médica, escotomas. Otro paciente dirá, veo que esa mancha negra empieza a brillar por momentos. En terminología médica. Vamos chicos. Escotomas centelleantes, ¿no? Entonces vamos a siempre traducir el lenguaje que el paciente tiene a un lenguaje médico, ¿ya? Bueno, si el paciente tiene entonces pródromos o aura, le vamos a llamar migraña con aura. Y si el paciente directamente empieza con el dolor de características de la migraña, pero no tiene los pródromos, no tiene el aura, se le llama migraña sin aura, ¿ok? Migraña sin aura. Ok, entonces afinemos un poquito los términos. ¿Qué es pródromo? ¿Qué es el dolor de la migraña? ¿Y qué es un pródromo? Un pródromo o aura son esos síntomas que vienen por una disfunción de la corteza. Ya los hemos explicado. La crisis de dolor de la migraña es el dolor de características pulsátiles, incapacitantes, con síntomas afectivos, cognitivos y vegetativos. Una vez que el dolor pasó, ocurre el pródromo. El pródromo es un malestar general, decaimiento del humor, postración, mareo, dolorimiento de cabeza, hipersensibilidad de la cabeza. Algunos le llamarían la resaca, ¿no? Es más o menos como una resaca. El paciente sigue con algunas dificultades cognitivas y bueno, que le afectan su capacidad, su calidad de vida y su capacidad de volver al trabajo rápidamente. Entonces no se trata solo del dolor. Si nos damos cuenta, hay un pródromo, molestias antes del dolor, y un pósdromo, molestias después del dolor. Resumen de migraña. La migraña entonces tiene ataques de 3 a 72 horas de duración. Entre ataques la persona es normal. Se llama migraña episódica cuando dura de 1 a 14 días por mes. Migraña crónica cuando dura más de 15 días, cuando hay ataques más de 15 días por mes, al menos los últimos 3 meses. Es predominantemente unilateral y pulsátil. Es de moderada a severa intensidad. Se asocia a náuseas, vómitos y fobias. Le molesta la luz, los sonidos, los olores. Mejora con el reposo y el silencio. La migraña sin aura, lamentablemente, es la más frecuente. 75% de los casos tienen un componente heredofamiliar muy pobre. Inicia con síntomas de disfunción de la corteza cerebral. Y ese estímulo neuroquímico cortical que deprime la corteza cerebral no alcanza el umbral suficiente para generar los pródromos. ¿Ok? Entonces, si el estímulo alcanzaría el umbral suficiente, el paciente tiene pródromos. Y se llamaría migraña con aura. Ok, la cefalea y los síntomas
similares, los mismos, y el pródromo es similar al del paciente con migraña sin aura. La frecuencia de las crisis es más elevada y el tratamiento es similar al tratamiento de la migraña con aura. ¿Qué factores empeoran cualquier tipo de dolor de cabeza, pero en particular a las crisis de migraña? La ansiedad, el estrés, la sobrecarga laboral genera muchas más crisis. En las mujeres, la etapa de la menstruación y la etapa de ovulación es una etapa crítica que puede generar más dolores de cabeza. Los cambios en el ritmo del sueño, dormir poco, insomnio, dormir mal, no dormir, pueden generar dolores de cabeza y desencadenar crisis de migraña. Algunas personas de la nada aparecen con unos gustitos extraños. Quiero chocolate, ¿no? Quiero tomar un poco de Coca-Cola, no sé por qué quiero comer comida china. Quiero comer algo de café con queso, o quiero tomar leche. De la nada. Parecieran nuestros gustos, pareciera nuestro deseo de comer algo, pero aparentemente tiene relación con una disfunción cerebral cortical que genera este tipo de gustos. Por lo tanto, la persona después de comer eso tiene el dolor de cabeza o tiene la crisis de migraña. Por eso se dice que la persona con migraña no puede tomar café porque tiene cafeína. No puede tomar té porque tiene teína. No puede tomar leche porque tiene tiramina. No tiene lechina, tiramina. Ok, entonces no puede comer comida china porque tiene fosfato monosódico. No se trata tanto de que el paciente coma o no coma ese tipo de comidas, y no se trata de que la disfunción cortical cerebral le está avisando al paciente que él va a tener ese tipo de crisis de migraña, ¿no? Entonces la migraña no es un invento de las personas, que es lo que generalmente en la sociedad pensamos, que está con migraña y se está inventando sus migrañas. Entonces la migraña es un desorden neuronal episódico. Sucede que hay vasodilatación, una inflamación estéril, es decir, no es infecciosa, estéril, dolorosa de los vasos de la pía madre y de la cura madre. Hay irritación del nervio trigémino que libera neuropéptidos como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la sustancia B y la bradicinina. Pregunta de examen. ¿Cuál es la fisiopatología de la migraña? Estimulación del trigémino, liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, sustancia B y bradicinina. El paciente entonces, con estos péptidos, sustancia P, bradicinina, sustancias proinflamatorias, tiene hipersensibilidad a la luz, tiene hipersensibilidad a los nitritos y a los nitratos, al glutamato monosódico, a la tiramina, a los ayunos, al estrés. Existen gatillos individuales, ¿no? Que no le pasan a todos. Por ejemplo, oler cierto perfume, usar sildenafil, que algunas personas toman el sildenafil y les da una migraña. Entonces, el nitrato, el nitroprusiato, algunos perfumes, como les digo, son gatillos muy personales de algunas personas. La fisiopatología en un dibujito, para que entendamos, existe una disfunción de la corteza cerebral, una estimulación del nervio trigémino. El trigémino libera péptido relacionado con el gen de la calcitonina, bradicinina, y esto empieza, y sustancia P. Esto genera dilatación vascular. La dilatación vascular entonces estimula nuevamente a los receptores del nervio trigémino que están inervando al vaso sanguíneo y se vuelve un círculo vicioso. Y el dolor de cabeza solo empeora y empeora, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? El dolor llega a estimular el núcleo central del nervio trigémino a nivel del tronco encefálico. Y entonces al estimular el núcleo central del
entonces la fisiopatología de la migraña. Esta diapositiva se la puse para ver, enriquecer un poco la fisiopatología. Es exactamente la misma con otros colorcitos. Tratamiento de la migraña. Se establece un tratamiento abortivo y un tratamiento preventivo. Abortivo de la migraña, ¿no? No piensen que el profe es pro aborto. ¿Ya? El tratamiento abortivo de la migraña. El primer escalón para las migrañas leves es AINES. Vamos a mencionar AINES. Piensen por favor en AINES, analgésicos no esteroideos. Voy a preguntar estudiante por estudiante un AINE. Quiero que me diga un AINE, ¿ok? No se vale repetir. Vamos. Paracetamol. Ya, más fuerte. Ya digo Eu tenho milhões aqui na minha cabeça, mas até chegar aqui. Não tem isso não. A AINES é a única classe que você tem para falar de monte. Aí tem muitos, mas eu não sei não vai dar. Eu acho que tem. Não. Relaxa. Ibuprofeno. Não, fique na sua aí, rapaz. Imesulida. Já falaram ali já. Dexametasona. Pode botar um corticoide aí no caso. Não sei se vai. Eu acho que não, eu acho que ele não vai deixar não. Eu acho que ele não vai deixar não. A ver, ¿alguien más tiene algunos AINES? Ketorolaco, ketoprofeno, diclofenaco, nimesulida, Nimesulida, ya. Piroxicam, ya. Meloxicam. Roxicam, ya. Celecoxib, ya. ¿Qué más? Naproxeno, ¿qué más? Doutor, Ceftriaxona. la aspirina ingresa? Claro, es un- Sí, Sí, ¿no? acetil salicílico. Sí, exacto. Entonces, tratamiento AINES. ¿Cuál es mejor? Es un AINES. No necesitas tal vez aprenderte de cabeza un nombre. En la consulta dicen los compañeros, y doctor, ¿qué medicamento le está recetando? Lo que necesito yo que ustedes aprendan no es el nombre del medicamento que yo utilizo, sino que ustedes aprendan AINE. Porque en la práctica médica que ustedes van a tener, en la consulta, ese día que están atendiendo ciertos pacientes, solo van a tener ciertos AINES disponibles. Entonces puedes echar mano de ese AINE, ¿no? No existe un AINE mejor que otro, son AINES. Entonces, AINES. Saúde. Segundo escalón, fármacos específicos derivados del ergot, ergotamínicos. El problema de los ergotamínicos es que pueden generar tolerancia, efecto rebote, dependencia. Entonces, procuramos los médicos darle al paciente triptanos. Los triptanos actúan a nivel del receptor 5-HT1B, 5-HT1B, 5-HT1F del dolor. ¿Ya? Mejoran las náuseas y los fenómenos sensoriales. Los derivados de ergot aquí en Bolivia se llaman cafeína, abamigran, migradolagial, migraspirina, ¿qué más? Migral compuesto, todos los del ergot, y son de venta libre. Entonces las personas tienen un dolor de cabeza y van, tengo un dolor de cabeza leve, aspirina. Tengo un dolor de cabeza fuerte, un migra algo, ¿no? Y chicos, ¿qué estamos haciendo? El farmacéutico está generando tolerancia, rebote, dependencia, porque te vas a dar cuenta que el paciente llega, doctor, todos los días me tomo un migra y no me hace efecto. Me tengo que tomar 2 o 3 para que me calme. Entonces, ¿por qué? Porque son muy efectivos, pero generan tolerancia. El paciente tiene que tomar más para conseguir el mismo efecto. Generan rebote, dejó de tomar, le viene el dolor de cabeza. Generan dependencia, tiene que tomar para estar bien y volver a tomar para estar bien. Entonces, ese es el efecto extraño que tiene. Pero de que funcionan, chicos, funcionan. Son buenos. El problema es cómo los usamos, ¿no? Los triptanos también generan lo mismo. Generan tolerancia, rebote y dependencia. Pero tardan un poco más en generar eso. Y por suerte,
son de uso médico. ¿Ok? Terapia preventiva, porque hemos hablado de tratamiento abortivo. Terapia preventiva, bloqueadores de canales de calcio como la flunarizina, el verapamilo, los neuromoduladores como el topiramato, el ácido valproico, betabloqueantes como el propanolol, antidepresivos como la amitriptilina y nortriptilina podrían ser útiles para el tratamiento preventivo. Les doy un ejemplo. El paciente viene con una migraña crónica, es decir, dolor de cabeza por más de 15 días al mes, por más de 3 meses. Le doy topiramato, 25 miligramos cada noche por 6 meses. Entonces el paciente tomando este tratamiento va a mejorar, va a tener, ya no va a tener tantos dolores de cabeza, ¿no? Otro tratamiento es la toxina botulínica en infiltración en los puntos específicos. Hablemos entonces de la migraña con aura. Etiopatogenia es un dolor causado, la migraña con aura es la migraña con aura es un dolor causado por la irritación del nervio trigémino. Se llama la teoría trigémino-vascular, ¿no? Epidemiológicamente afecta más a mujeres que a hombres. Fisiopatológicamente ya hemos hablado de la fisiopatología. La clínica también ya la conocemos, tiene pródromos. El diagnóstico lo hacemos a través de la anamnesis y a través del examen físico y los estudios complementarios que nos van a salir, ambos normales, ¿no? El tratamiento abortivo y preventivo. Recordemos un poquito entonces, ahora que ya conocemos la migraña, la diferencia con la cefalea tensional. La cefalea tensional son crisis que duran días, horas o días. Es episódica cuando dura menos de 14 días al mes. Crónica, más de 15 días por mes los últimos 3 meses. El dolor de la cefalea tensional generalmente es bifrontal o es holocraneal. El paciente refiere el dolor como opresivo, fungitivo, urente, o algunos dicen siento que tengo agua en la cabeza. Otros dicen siento que mi cabeza es un globo, siento que la cabeza es más pesada. Entonces tú te das cuenta que es una cefalea tensional. Puede haber náuseas leves, ¿ya? Mejora con la tranquilidad y el cambio de actividad. La actitud que toma el paciente con la cefalea tensional es cambiar de actividad, hacer otra cosa, distraerse. La localización del dolor, ahí ven el dolor más cervical, de hombros, está muy relacionado con el cansancio, con el estrés. La cefalea tensional es el dolor de cabeza que nos viene cuando damos el examen de neurología. Cefalea en brotes o cefalea en racimos también es considerada una cefalea primaria. Cada brote dura 15 minutos o puede durar hasta 180 minutos. Tiene una frecuencia diaria de una crisis hasta 8 crisis. Es decir, viene en racimos. Piensen en un racimo de uvas. En un racimo de uvas, ¿cuántas uvas tiene que haber para decir que eso es un racimo de uvas? 20, 22. Tiene que tener por lo menos una uva, ¿no? Bueno, tiene una uva, vamos a decir que es un brote de cefalea. Pero tiene que tener más uvas, entonces puede tener hasta 8 crisis o más crisis. Alguna vez atendimos un paciente que decía tener 30 crisis por día. El punto de esto es que recuerdes el racimo de uvas y pienses crisis a lo largo del día, separadas una de otra, ¿ok? Entonces, puede ser unilateral, puede afectar la órbita, es de muy severa intensidad, muy alta intensidad, donde el paciente tiene signos autonómicos, llega con náuseas, con vómitos, con fotofobia, con osmofobia, con sonofobia, tiene congestión conjuntival, el ojo está como lagrimeando y tiene eritema conjuntival, inyección conjuntival, el ojo está rojo, ¿ok? Tiene edema palpebral,
párpado se hincha, tiene tosis palpebral y tiene rinorrea. Y el paciente definitivamente llega con agitación psicomotora. Es el paciente que llega a la emergencia gritando: doctor, auxilio, ayúdeme, la cabeza, se me parte, doctor, soy capaz de golpearme la cabeza contra esta pared. ¿Entiendes? Ese paciente que pareciera que está medio doido, medio chiflado, piensa en cefalea en brotes. Cefalea en brotes, es un dolor muy intenso, con agitación psicomotora, síntomas muy clásicos. La cefalea en brotes es más común en varones que en mujeres. La migraña es más común en mujeres que en varones. ¿Ok? No que un hombre no pueda tener migraña, pero es menos común. ¿Ok? Otro tipo de cefaleas se llaman las cefaleas trigémino-autonómicas. Está la cefalea hemicránea paroxística, que solo duele la mitad de la cabeza por un momento y se va. Pasan días, semanas y vuelve a doler solo la mitad de la cabeza y se va. Cefalea hemicránea paroxística. El síndrome de Sunk tiene que ver con inyección conjuntival, tosis palpebral, cosas así. Es una cefalea un poquito más extraña, que parece más neuralgia del trigémino que una cefalea. Hablemos de la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor referido en el territorio inervado por el nervio trigémino, rama B1, rama B2 o rama B3. Puede ser causado por una lesión estructural, es decir, un aneurisma cerebral, por ejemplo, que esté contactando al nervio trigémino y generando el dolor en sus ramas. Aquí vemos un conflicto trigémino, un conflicto trigémino vascular. Esta puede ser una de las causas secundarias de la neuralgia del trigémino. También la esclerosis múltiple se puede manifestar como una neuralgia del trigémino, puede hacer su debut como una neuralgia del trigémino, es decir, lesiones desmielinizantes en el sistema nervioso central que causan dolores en el nervio trigémino. Pero por lo general, la gran mayoría de las neuralgias del trigémino son idiopáticas. Idiopático significa que no tiene una lesión estructural. Probablemente el paciente haya sufrido en algún momento la activación del virus del herpes zóster. Cuando somos niños nos da una infección llamada varicela zóster. La varicela nos brota granitos por todo lado y se contagia de niño a niño. Tal vez recuerdes esos malos días donde tuviste varicela. A continuación, esos virus vienen y se alojan, se acantonan en los ganglios. Por ejemplo, los ganglios del trigémino. Por ejemplo, los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Y cuando estamos muy estresados, no dormimos, tomamos mucho alcohol o nuestras defensas se bajan, entonces el virus aprovecha de activarse. Y al activarse el virus, lastima y lesiona el nervio, genera desmielinización y genera el dolor. Entonces, una neuralgia del trigémino nos puede hablar de un herpes zóster agudo o nos puede hablar de una neuralgia posherpética que alguna vez le dio herpes a ese paciente y tiene el dolor. Chicos, lamentablemente, y es una observación propia, las personas vienen con síntomas de neuralgia posherpética y jamás en la vida aparecieron las lesiones típicas que esperamos encontrar de lesiones ampollosas, múltiples, del herpes. En ocasiones la lesión es interna. La lesión es interna y nunca la vamos a ver, pero el paciente tiene los síntomas. Muy probablemente la neuralgia del trigémino tenga que ver con una neuralgia del tipo posherpética. Aquí estamos viendo una imagen de resonancia magnética donde vemos algo extraño, no sé si se dan cuenta. Sí, hay algo extraño ahí. Y esto está comprimiendo también, entre otras múltiples cosas que está comprimiendo la raíz del nervio trigémino. Y este paciente es la foto de un libro
que llegó con neuralgia del trigémino y el médico acertadamente le pidió una resonancia y encontró este tumor que se llama schwannoma. Un schwannoma sólido y quístico del nervio y ganglio trigeminal del lado derecho. ¿Okay? Entonces, existe la neuralgia del trigémino idiopática y la neuralgia del trigémino secundaria. Y aquí me gustaría mucho hacer énfasis en este otro tipo de cefalea por efecto rebote de los analgésicos. ¿Alguna vez has escuchado que el paciente toma un paracetamol para el dolor de cabeza y que el paracetamol le provoca dolor de cabeza? Se llama efecto rebote de los analgésicos. Hay algunos analgésicos que dentro de sus efectos adversos pueden tener el empeoramiento o la exacerbación de los dolores de cabeza. Debe tener algo que ver con nuestra genética y la interacción que hace el medicamento con nuestra genética. Entonces, el paciente toma el medicamento y el medicamento le provoca dolor de cabeza. ¿Okay? Entonces se llama cefalea por efecto rebote de los analgésicos. La cefalea por disfunción de la articulación temporomandibular. Cuando hay mucho estrés, las personas dormimos y hacemos trismus, que es morder muy fuerte la articulación. Este contacto de la articulación temporomandibular se inflama y genera mucho dolor, un dolor irradiado al lóbulo temporal, a occipital y hacia el cuello, todo alrededor de las orejas, todo alrededor de la articulación temporomandibular. Noten la expresión facial que tiene esta paciente de estar ansiosa, nerviosa. Tratamiento analgésicos, muy bien, doctor. Como es una articulación, el mejor analgésico será un analgésico selectivo de la COX-2. ¿Qué más? Miorelajantes, muy bien, doctor. Si fuera examen, le pondría un punto. Ok, miorelajantes. ¿Qué más le podemos dar al paciente? ¿Hay algún odontólogo acá? Placa, una placa de relajación, placa de bruxismo, placas de relajación. ¿Qué más le podemos dar al paciente? Ansioso. Descanso, porque está ansioso. Ansiolítico, muy bien, doctor, ansiolítico, muy bien. Entonces damos ansiolítico, miorelajante, un AINE, placas de relajación, y también podemos ponerle descanso, tómese unas vacaciones, relájese, la vida no es tan grave. Podemos ayudar entonces al paciente. La neuralgia de Arnold, también llamada neuralgia occipital. Notemos los nervios occipitales, nervio occipital mayor, nervio occipital menor, y no sé qué se llama este nervio. Creo que es el occipital menor también. Entonces, la neuralgia de Arnold se da por la irritación de uno de estos nervios, occipital mayor o occipital menor. Estos nervios se inflaman y el tratamiento es infiltración de lidocaína o toxina botulínica, ¿ya? En el lugar para tratar de mitigar el dolor de la neuralgia. Son los típicos pacientes que se les hizo tratamiento con AINES, con relajante muscular, con fisioterapia y el paciente no mejoró. Entonces, infiltración de toxina botulínica. Hablemos de las cefaleas secundarias. Son cefaleas que pueden ser de origen cervical por cervicoartrosis, neuralgias idiopáticas del trigémino, del glosofaringio, neuralgia de Arnold, la cefalea por hipotensión intracraneal, la cefalea postraumática, el dolor facial atípico, que hay que buscar las causas, las cefaleas por sinusitis, las cefaleas por disfunción de articulación temporomandibular, son cefaleas secundarias. Y la cefalea por meningitis, ¿no? La meningitis también da cefalea. Entonces ahí vamos a ver cefaleas secundarias. Tarea para la semana. La tarea de esta clase es subir un pequeño resumen, no necesita ser extenso ni largo. Pequeño resumen de las cefaleas principales que hemos visto. Cefalea tensional,
cefalea tipo migraña, cefalea de Horner. ¿Ya? Entonces tú ves un pequeño resumen de las cefaleas. ¿Qué más? Bueno, entre semana hemos visto el examen físico neurológico, cómo debería hacerse, etcétera, etcétera. Entonces, invito a todos a que miren en YouTube un video llamado ¿Cómo hacer el examen físico neurológico en 4 minutos? ¿Ok? ¿Cómo hacer el examen físico neurológico en 4 minutos? Alguien dijo que es una estafa porque dice 5 minutos 13 segundos. Pero el nombre es ese, ¿cómo hacerlo en 4 minutos? ¿Ok? Entonces, es de otra universidad, es del manual de Merck. Y entonces quiero que miren ese video y voy a subirles a la plataforma también unos artículos de cómo hacer el examen físico neurológico. Y entre semana necesito que cada uno, vestido de médico, haga el examen físico neurológico a un paciente. Puede ser tu amigo, tu compañero, tu familiar, tu novio, tu novia. Hay que hacer el examen físico neurológico completito, 4 o 5 minutos, ¿ya? De un video de buena calidad. Puedes subir el video a YouTube o a TikTok, pero que sea un video serio. No puede ser, chicos, un video gracioso, chistoso, ¿ya? Entonces, el video lo vamos a subir el link del video a la plataforma Teams, ¿ya? Link del video y nuestro resumen de la clase de hoy, ¿ok? Entonces, 2 tareas sencillitas, cortitas para nosotros, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? El tema ya se lo han enviado a su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Está bien. Ya está enviado a su grupo de WhatsApp. Ok, de las listas. 5 minutos, ele falou. 5 minutos? 5 minutos. De 4 a 5. É.